solo Dios, sea honra y gloria por siempre y siempre. Amén. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Amén. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria por siempre. Amén. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueve. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz con humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma, y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Una fe preciosa es la lección que tenemos para hoy. Esta fe la compartimos con santos que vivieron en el pasado. Pedro, escribiéndole a los hermanos, aquí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, a Simón, Pedro, siervo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que las nuestras. Los receptores de esta carta fueron los hermanos del primer siglo. Todos han muerto, pero el Espíritu Santo ha permitido que este registro y estas cartas estén dispuestas para que nosotros hoy estemos también compartiendo esta fe preciosa. Fíjese que ahora esta carta es para nosotros, para usted, para mí, que tenemos esta misma fe que tiene el apóstol Pedro. Judas a este vínculo le llamó nuestra común salvación ahí en Judas, versículo 3. Pedro nos dice que esta fe que nos une es más preciosa que el oro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que el Señor nos ha dado, esta fe que está basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, para Dios es considerada más preciosa que el oro. Esta fe también es purificada, así como el oro es purificado con fuego. También nuestra fe es probada constantemente para que sea hallada en alabanza y gloria y honra
cuando se manifieste Jesucristo, nosotros somos el conjunto de personas, de hombres y mujeres, que estamos esperando a nuestro Salvador. Y Él vendrá un día por nosotros y nuestra fe será lo que nos mantendrá en pie. Fíjese que ahora el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos habla de esa fe preciosa y de las cosas que Dios pone a nuestra disposición y de las metas que deben alcanzar el cristiano fiel para ser partícipe de su naturaleza divina. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado ha deteriorado la imagen y semejanza de Dios en el hombre y éste se ha pervertido. Pero Jesucristo ha venido para restaurarnos, para que nosotros participemos, como bien dice Pedro, de la naturaleza divina, del carácter divino. Y estos son metas que tenemos nosotros que alcanzar. Y vamos a ver en este sermón. Fíjese, la primera cosa que pertenece a la vida y a la piedad que nos fueron dadas, se describen en la segunda carta del apóstol Pedro, acá en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estas cosas, dice Pedro, nos fueron dadas. Esas cosas que pertenecen a Dios, a la vida santa, nos han sido dadas por el divino poder cuando nosotros conocemos el Evangelio, el llamado de Dios. Es un llamado para que participemos de su gloria y excelencia. Entonces se nos dan estas preciosas y grandísimas promesas con un objetivo, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese que ese es el propósito de Dios. Por eso Él nos saca del mundo. Por eso dice, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor quiere hacer de nosotros un pueblo especial. Ustedes en ese lugar donde están reunidos no son cualquier persona, son la gente de Dios. Supiera los vecinos, el alcalde de la ciudad, que ahí en su ciudad hay un grupo de hermanos, personas que Dios está preparando, que Él vendrá un día y los llevará al cielo con Él. Fíjese que si entendieran eso, ellos los mirarían a ustedes como piedras vivas del templo espiritual de Dios. Fíjese que Pedro resalta la necesidad de una fe diligente en cada cristiano para alcanzar la meta señalada por Dios. Y ahí en los versículos del 5 al 11, fíjese cómo les dice a los hermanos: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que el poder que Dios concede al cristiano, ¿cuál es?
todas las cosas que pertenecen a la piedad. Dios tiene un proyecto para todos los obedientes. El llamado es para todo el mundo. Muchos son llamados. Todos los que obedecen este llamado, Dios concede todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, no tenemos argumentos para llegar a decirle después al Señor, sabes que yo no pude, Señor. Yo no fui capaz, me faltó poder. Y Dios me dirá, ¿cómo que te faltó poder si yo te di todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Estas cosas nos fueron dadas por su divino poder. ¿Cuándo? Cuando conocimos a Jesucristo. Cuando Él nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cuando obedecimos el Evangelio, nos sumergimos en las aguas del bautismo para que nuestros pecados fueran lavados. Entonces pusimos el pie en esa senda que nos llevará a Dios para alcanzar la gloria eterna. Él nos dio esas preciosas y grandísimas promesas. Dice, para que por ella llegásemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que todo es a través del conocimiento. Dios nos ha revelado, Dios nos ha dado un manual con las instrucciones. Yo lo llevo en mi mano. Las hermanas llevan en la cartera el manual. Yo lo tengo siempre. En el celular muchos tienen la Biblia, yo también la tengo. Pero esa Biblia tiene que ser leída, conocida. Por eso Pablo escribía a los hermanos ahí en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo quería que los hermanos en Colosa fueran llenos del conocimiento y de la voluntad, del propósito por cual Dios los había llamado. Por eso en su carta Pedro dice en el capítulo 3, 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor nos ha llamado por el Evangelio. Y fíjese que cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, mire cómo se dirige a ellos. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba contento y daba gracias a Dios con respecto a los hermanos que para ellos eran amados. Dice que Dios los escogió desde el principio para salvación. La idea es del conocimiento anticipado que tiene Dios de todas las cosas. Él vio que estas personas en su dado momento, en su preciso momento, cuando oyeran el Evangelio, iban a obedecer este Evangelio. Y por eso fueron escogidos, porque Dios dará salvación a todos los obedientes. Y entonces dice desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros fuimos santificados cuando nos bautizamos y nos levantamos en esta nueva vida. Dice, por lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Ahora, ¿para qué nos llamó? Aquí dice Pablo el propósito, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vendrá en gloria y en poder. Y usted participará de eso. Yo participaré. Por eso es tan importante entender todo el poder que Dios nos da. Y nosotros tenemos esas preciosas y
grandísimas promesas. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, usted no es un grupo religioso, no es una persona que va a una iglesia para practicar una religión. No, usted es un hijo de Dios, que Dios tiene planes con usted y Él quiere llevarlo al cielo. Por eso nos ha dado este manual en el cual nos indica todas las cosas necesarias para que nosotros alcancemos la naturaleza divina, alcancemos su santidad, alcancemos la gloria, como decía el texto que Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desarrollando una fe viva y diligente, nosotros debemos desarrollar las siguientes condiciones que están dadas aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Entonces Pedro les dice que ellos tienen esta fe preciosa y que Dios le ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y ahora le dice las cosas que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que desarrollar una fe viva y diligente. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, nosotros vamos a desarrollar esa fe viva, esa fe diligente. ¿Cómo lo vamos a hacer? La base de todo es la fe. La fe es un compromiso, envolvimiento y devoción total por las cosas de Dios. La fe que agrada a Dios viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe que premia a Dios está basada en la revelación que hace Dios, en los planes que tiene Dios. En este caso, Dios quiere que nosotros participemos de su naturaleza divina, porque Él quiere que participemos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en esto. Mi fe tiene que ser una fe basada en la palabra de Dios. La fe es esencial para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios premia a los que le buscan, a los que desarrollan una fe bíblica, una fe que no está basada en los sentimientos ni en las tradiciones de los hombres, sino que una fe que está basada en la palabra de Dios. Porque la fe que agrada a Dios viene por oír la palabra. Ahora, a esa fe nosotros debemos agregarle virtud, sumarle. Debemos a la fe agregarle virtud. La virtud habla de firmeza, valor, energía, valor moral o excelencia, virilidad. En los textos de 1 Corintios 16:13 nos dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que quiere Dios, que nosotros hemos abrazado esta fe, que la defendamos, que vivamos por esa fe, que nos comportemos, como dice este texto, varonilmente, orando por los hermanos en Filipo. Pablo, ahí en el capítulo 1, 9 a 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Imagínense Dios mirando, como en los días de Noé, que miraba y veía la maldad que se había desarrollado en el mundo.
Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Cuando el Señor mira a los hombres de la ciudad donde vivimos y ve el pecado, ve el engaño, ve la maldad, pero se encuentra con un hijo de Él, con los que le están esperando, con aquellos que están nutriéndose para que la naturaleza divina sea una realidad en ellos. Dios se agrada. Por eso Pablo dice, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, presentarnos delante de Él llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A la virtud agregue conocimiento. Fíjese que esto es fundamental. Conocimiento. El cristiano debe ir desarrollándose, conociendo más y más de la revelada voluntad de Dios. El que no va creciendo en esto no se salvará. Leímos las expresiones que dice Pedro, que el que no tiene esto tiene la vista muy corta, es ciego. Y es lo que pasa cuando los hermanos solo van a la iglesia, pero no aprenden, no tienen nota de los estudios, se olvidan y creen que Dios se agrada por verlo sentado en una silla o en una banca de la iglesia. No, Dios te quiere a ti, hermano, me quiere a mí. Y Él quiere obrar en mi ser, en mi corazón. Por eso yo tengo que llenarme del conocimiento del Señor. Si no lo hago, no voy a crecer. La iglesia, fíjese que es dotada por el Señor para la edificación de los santos. En el relato que hace Pablo, aquí en la narrativa bíblica de Efesios capítulo 4, él habla que la preocupación del Señor es la edificación de los santos. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces la iglesia es esa universidad, es esa sala de instrucción. Por eso yo tengo que agregarle a mi fe conocimiento, repasar la doctrina bíblica. Y el Señor de seguro tiene en cada iglesia hombres fieles que aman a Dios y que tienen estos dones que el Señor le ha dado, como evangelistas, como los ancianos, los maestros. Están para perfeccionar a los santos. Colosenses 1:9, la oración de Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que necesita la iglesia, crecer. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Fíjese que hoy estamos invadidos con todos estos sistemas que existen de redes sociales que quitan mucho el tiempo. Se pasa mucho tiempo en el WhatsApp y viendo videos y cosas. Todo eso son servicios gratis, pero el objetivo de los inventores de estos sistemas es mantener a la gente ocupada viendo sus cosas. El dueño de Netflix ha dicho que el peor enemigo de él es el sueño, porque le quita tiempo a la gente para que vean sus producciones. El mundo, el sistema de este mundo quiere tenernos ocupados en otras cosas, pero Dios quiere que usted sea lleno del conocimiento de su voluntad, conozca y sea lleno en sabiduría, inteligencia espiritual,
Por eso a nuestra fe tenemos que agregarle conocimiento. Al conocimiento, fíjese que agregue dominio propio, autodominio, templanza, moderación, autocontrol, control de sí mismo. Este es el dominio que se ejerce sobre uno mismo para hacer lo que es recto. La habilidad de usar el conocimiento. Nosotros lo adquirimos en la orden de abstenerse de toda especie de mal, de abstenerse del mal y seguir lo bueno. Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid de lo bueno. Yo para eso necesito dominio propio. Yo voy a decidir lo que voy a hacer. Y Tito, le escribe Pablo a Tito estas palabras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces esta bondad de Dios se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vamos a vivir en este siglo como hijos de Dios, justa, sobria, justa y piadosamente. Al dominio propio agregue paciencia. La paciencia quiere decir templanza, moderación, control de sí mismo, la habilidad de permanecer firme y perseverante, ser fiel a Cristo sin tener en cuenta los obstáculos que enfrentamos. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la esperanza, la paciencia, tenemos que nosotros, dice, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Estamos esperando con muchos problemas en la vida, con enfermedades, con situaciones difíciles, pero ahí estamos firmes con los hermanos, sosteniéndonos en la palabra de Dios. La promesa es que un día mi Señor vendrá y me llevará con Él. Yo estoy participando de su naturaleza divina y agregando estas virtudes a mi carácter. A la paciencia agregue piedad. Piedad significa reverencia, respeto hacia Dios. En este contexto, si bien es cierto, la palabra piedad tiene que ver con piadoso, misericordioso, pero en este contexto es usada en una actitud de reverencia hacia Dios. Pero si nosotros tenemos una actitud irreverente en los servicios de adoración, es falta del respeto debido a Dios. Por eso tenemos que nosotros, si bien es cierto, estamos haciendo estos programas por este portal de internet, pero no debemos de perder el respeto ni la reverencia que merece nuestro Dios. Entonces la piedad de corazón y la reverencia de vida solo pueden crecer donde hay primero paciencia y autodominio, cuando hay control de sí mismo. Aquí en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y a la piedad agregue afecto fraternal.
simplemente significa el interés por los hermanos y nuestro deseo de ayudarlo. Esta expresión de amor hacia los santos que emula el amor de Dios y la bondad de Dios hacia nosotros. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 3, leemos el 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces el amor fraternal, buscar el alivio de los sufrimientos de nuestros hermanos que están en peor condición que nosotros, es la mejor oportunidad para mostrar un carácter semejante a Cristo, quien dio su vida en la cruz para salvarnos. Nosotros ir en ayuda de los que necesitan. Y al afecto fraternal agregue amor. Fíjese que esto es muy importante. Amor, la benevolencia invencible, la buena voluntad. El amar a los semejantes significa hacer todo el bien de ellos en todos los tratos que se tenga con todos los hombres. Somos personas buenas, de corazón. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La gente que nos está observando, que nos ve, comenzará a darse cuenta de la persona que somos, por la calidad de persona y de carácter que presentamos. Son personas que están desarrollando en sí la naturaleza divina. Son personas que se están preparando para recibir al Salvador que vendrá a buscarlos. Imagínense un periodista haciendo un documental sobre los cristianos. ¿Qué diría de nuestra vida? ¿Podrían los hermanos o los vecinos decir, no, mira, esta gente es buena? ¿Qué dirán de nosotros, las familias? Entonces, necesitamos crecer en estos puntos. Fíjese que el resultado de alcanzar estas virtudes, Pedro nos dice que hay un resultado. Entonces, a la fe, ahí está el árbol que le agregamos todos esos frutos. Fíjese, está conocimiento, afecto fraternal, amor, dominio propio, virtud, paciencia, piedad. Abundar en tal crecimiento espiritual como leíamos al principio. Dice que no vamos a estar ociosos. Fíjese que eso es espectacular. Nosotros no vamos a estar sentados en un rincón sin saber qué hacer. Porque si hemos crecido en estos frutos, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos a estar llenos de frutos, llenos de ese conocimiento y estaremos brillando con los frutos espirituales. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Y siempre aquí en Primera de Corintios, en el 15:58, es un texto que usted bien conoce.
Dice el apóstol Pablo a los hermanos en el 15:58 de Primera a los Corintios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese que no vamos a estar ociosos ni sin frutos. Es sorprendente la vívida representación que hace Jesucristo a sus apóstoles cuando se para frente a aquella viña. Y Él les explica que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Le dice del 5 al 8 de Juan 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Es importante, fíjese que Jesús le dice que el que lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Pedro nos está diciendo, si desarrollamos estas virtudes cristianas, nosotros no vamos a estar ociosos, ni sin fruto. Dios va a estar viéndonos y nos va a podar para que llevemos más fruto. En la parábola del sembrador, veamos el 8:15, dice: mata la que cayó en buena tierra. Estos son los que son de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Entonces, si yo desarrollo estos frutos, voy a estar dando frutos para Dios. Entonces vamos a hacer nuestra profesión y elección más seguro, como dice el versículo 10. Entonces vamos a hacer, nuestras convicciones serán cada día más sólidas, porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos para dónde vamos, sabemos el objetivo que estamos alcanzando. Yo me estoy preparando porque un día mi Señor vendrá. Y si estoy muerto, Él me sacará del cementerio, me va a resucitar y me llevará con Él. Si estoy vivo, me transformará. Será un poder glorioso, que cuando veamos a Cristo en las nubes, el cielo partirse en dos y aparecer miles de ángeles y nuestro Señor, ese glorioso poder nos transformará e iremos a presencia del Señor. Porque esa es la promesa, porque le estamos esperando. Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si hacemos estas cosas, nosotros no vamos a tropezar nunca. Dice, el que tiene estas cosas no caerá jamás. Todos nosotros no queremos caer, no queremos perdernos. Pero aquí tenemos la receta, las cosas que tenemos que alcanzar. 1 Juan 5, del 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces tendremos finalmente una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el hermano entendió, se bautizó y comenzó a ir a las reuniones. Él quiso aprender cada doctrina que el predicador estaba hablando y enseñando, y se esforzaba muchos días de su vida para llevar buenos mensajes, y los hermanos lo entendieron.
y lo tenían todo bien asimilado y querían estudiar más. Entonces iban creciendo y de repente el hermano se murió, pero como él tenía una muy buena relación con Dios, fue una entrada. Me imagino que cerró los ojos y los ángeles lo llevaron a la presencia del Señor, ahí donde descansan los fieles, al seno de Abraham. En 2 Pedro 3:13 nosotros podemos leer: pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Entonces, la tragedia de no desarrollar estas virtudes, las consecuencias. Dice Pedro que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Entonces imagínense, ahí está el árbol sin ningún fruto. ¿Qué hace el hermano ocioso? Se aburre en la iglesia, no encuentra nada que hacer y todo lo encuentra aburrido. Entonces desarrolla un carácter tibio e indiferente. Y fíjese que eso no es cosa nueva. Pasó también en el primer siglo, inclusive una iglesia completa estaba en esa condición, Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mensaje a la iglesia en la Odisea. Entonces eso es lo que pasa, que los hermanos ya no quieren venir, se cansan, ya todo lo encuentran sin atractivo. Es porque no han dado los frutos, no tienen la esperanza puesta en las promesas de Dios. Su fe ya no es preciosa, se ha enfriado y producen una fe muerta, como Santiago dice a los hermanos del primer siglo, ahí en el capítulo 2, versículo 20, más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Fíjese, no es una fe activa, es una fe muerta, semejante a la fe que tienen los demonios. Entonces, si nosotros no desarrollamos estas virtudes, vamos a tener nuestra fe muerta. La falta de conocimiento trajo la destrucción de la gente o del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fíjese que por causa de su incredulidad, de su poco amor para con Dios, aquí en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese que para eso son las reuniones en la iglesia, para que conozcamos nosotros, para que nos instruyamos. No vamos a sentirnos bien, nosotros vamos a estudiar como un colegio, como una universidad. Vamos a recibir palabras que nos van a ayudar para la salvación. Pero cuando falte conocimiento, hay destrucción. Y su profesión y elección están en riesgo. Fíjese que eso es terrible. La iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, a la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar, si tú no te hubieras arrepentido. Fíjese que es peligroso todo esto. Y seremos arrastrados por el error de los inicuos. Fíjese que esto es una cosa muy, pero muy peligrosa. Si nosotros no crecemos y nuestro árbol, como el que representa acá, está destruido. Dice el 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Entonces, a los que no logran dar fruto, la entrada al cielo será negada. Mateo 7:23 dice que Jesús les dirá: no os conozco de dónde seáis, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta lo peligroso de todo esto? Entonces, ¿qué dice Pedro? No dejaré de recordaros estas cosas. Recordemos las enseñanzas o enseñar las cosas necesarias diligentemente. Dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. A veces los hermanos dicen: ya, pero eso lo sabemos, pero es necesario recordarlo. Necesitan, aunque estén confirmados en la verdad presente. Dice: tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Pablo dice algo similar ahí en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y a Timoteo le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, aquí en los versículos 16, los apóstoles dice que fueron testigos oculares de la persona de Jesucristo, no fabricadores de fábulas. Juan, acá también algo semejante dice en 1 Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el monte de la transfiguración, relatado en Mateo 17, del 1 al 5. Esta transfiguración de Jesús es un testimonio de credibilidad del mensaje del Evangelio. La voz majestuosa del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Confirma la palabra profética. Pero dice que la palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No es de origen humano ni explicación privada. Su fuente es Dios, no el hombre. Dios ha revelado esta verdad. Entonces, como conclusión, honremos y recordemos el poder de Dios y el llamado del Evangelio. Avancemos a la madurez, crezcamos en sabiduría. Resistamos el pecado y el error. Solo así entraremos en la gloria eterna del cielo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena atención. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es
celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria por el capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, los llama el Adalid. Con él pues a la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes,